Buenas, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video. En esta ocasión voy a tocar un tema polémico que siempre dio para mucho debate, que siempre se prestó a discusiones extensas, que ha llevado a distintos blogueros a desearse la muerte el uno contra el otro. Vamos a hablar sobre el storytelling en la lucha libre. Un tema tan controversial como abstracto, como indefinido, porque creo que es algo que pocas personas se han dedicado a teorizar en la lucha libre, por no decir que nadie. Estas discusiones se dieron mayormente en foros para defender la calidad luchística de ciertos luchadores, pero vamos a tratar de buscarle una beta teórica a esto, ¿sí? Así como hice el video en la que muestro mi forma de analizar la lucha libre, y así como también hice un video en relación a cómo funcionan los campeonatos en la lucha libre, voy a tratar de desasnar este asunto sobre el storytelling. Porque el storytelling no es algo propio de la lucha libre, sino que pertenece al mundo del entretenimiento e incluso se utiliza en marketing. Así que vamos a desarrollar definiciones, conceptos, formas en las que se desarrolla el storytelling en la lucha libre, y una pregunta final en la que vamos a tratar de determinar si la lucha libre es un género en sí mismo o es una disciplina artística. Pero antes de continuar con el video, les recuerdo que se suscriban al canal, que le den me gusta al video, que comenten qué les parece el storytelling en la lucha libre, y los invito también a que chumeen los otros videos del canal. Les voy a estar dejando los links en la descripción para que también vayan haciéndose una idea cómo es mi forma de pensar al respecto, y que acá tratamos de dejar los temas abiertos, ¿sí? Porque la lucha libre, así como casi todas las cosas en la vida, no funcionan en base a reglas, sino que se desarrollan en base a conversaciones y debates. Así que los invito a que pasen a los otros videos y que también vayan dejándome en los comentarios qué piensan al respecto, ¿sí? Porque el debate los construimos todos y los conceptos en la lucha libre se construyen en la comunidad. Muy bien, para empezar a hablar sobre storytelling, vamos a definirlo, ¿sí? Le pregunté a Gemini, a la inteligencia artificial de Google, qué es el storytelling, y lo define de la siguiente forma: es el arte de contar historias para transmitir un mensaje, conectando emocionalmente con la audiencia y facilitando la memorización de conceptos. Es una herramienta clave en marketing, publicidad y comunicación, usando personajes, conflictos y estructura narrativa para crear experiencias memorables y, a menudo, vender productos o ideas. Tiene elementos claves, como son el mensaje, que debe ser claro y coherente, debe tener personajes con los que la audiencia se identifique, debe tener un conflicto, ¿no? Un nudo, que debe resolverse para mantener el interés, y debe tener una resolución en el que se supere el conflicto para obtener un aprendizaje o que el personaje sufra una transformación, ¿sí? Esto es un storytelling postulado desde una teoría muy aristotélica. Es más, vamos a hablar de una estructura muy aristotélica en este video, porque después voy a pasar a hablar sobre los géneros dramáticos en la lucha libre. Pero sí pienso que el storytelling en la lucha libre se asemeja bastante a esta idea, ¿no? Esta definición. A contar historias para transmitir un mensaje. Conceptos, emociones, para que la audiencia conecte con los personajes. Básicamente, y a lo largo de la historia de la lucha libre, ¿en qué se basó? En un face y en un heel. Que el público empatice con el face, generalmente es la cara de la promoción, ¿sí? Dependiendo de los eslabones, ¿no? De la cartelera. Y que abuchea al heel. Esa es la concepción clásica que se tiene de la lucha libre y que se ha tenido por muchísimos años. Por lo menos desde que la lucha libre empezó a darse a conocer como un espectáculo y empezó a premeditarse en cuanto a resultados, ¿sí? Desde que la lucha libre se vio como un medio para contar historias y no necesariamente ser un deporte legítimo. Partiendo de esa base, podemos llegar a pensar que la lucha libre es un arte. Pero vamos a ir desarrollando otros conceptos para tratar de llegar a esa idea. ¿El storytelling es algo esencial en la lucha libre? ¿Es un elemento esencial? Sí. ¿Es el único y determinante? No. Porque a veces, y acá vamos a desarrollar y vamos a hablar más sobre conceptos de estilos, muchas promociones tienen en mente un concepto de la lucha libre muy basada en el Sports Entertainment, totalmente popularizado por WWE, donde la lucha libre pasa a un segundo plano. Lo importante es crear momentos y contar historias, haciendo énfasis en diversas formas, ¿sí? Como promos, luchadores hablando hacia el público, haciendo énfasis en viñetas, donde los luchadores se presentan ante el público, presentando sus motivaciones, sus personajes, con segmentos en backstage, que no necesariamente son promos, donde se desarrollan los conflictos que surgen en las rivalidades de las promociones, que las rivalidades se crean para vender shows. Todo esto muy pensado desde el Sports Entertainment, que el Sports Entertainment es un estilo desarrollado en Estados Unidos sobre todo, que funciona
en televisión. Es un formato televisivo, la lucha libre como sports entertainment. Es un estilo luchístico también, pero sobre todo es un formato televisivo. Y no es lo determinante en la lucha libre, porque en la lucha libre tenemos diversas formas de shows. Tenemos desde shows en ferias, como por ejemplo se hace en Chile en la Comic Con, que son eventos muy cortos y hasta varios shows en un mismo día. Tenemos shows indies, que no tienen la misma regularidad que los shows televisivos que hace WWE o AEW, por ejemplo. Entonces ya tienen que configurar el storytelling de una forma diferente. Que ahí también entra el storytelling hoy en día en las redes sociales, ¿no? Cómo las promociones van desarrollando mediante promos o mediante viñetas sus historias. Y ni hablar de las promociones que desarrollan o basan sus shows en base a giras, ¿no? Podemos mencionar los casos de las promociones en Japón, que muchos shows parecen un poco desconectados de las storylines generales. O caso de New Japan, que separa en facciones las rivalidades y va desarrollando luchas entre los bandos a lo largo de la gira. O también hay promociones, hay una en Reino Unido en la que luchó Herco Whisky hace no mucho, que hace giras que los shows no están relacionados para nada. Entonces cada promoción se ajusta a su formato en que se desarrollan y acomodan el storytelling a eso. Entonces el storytelling no es algo único del sports entertainment, ¿sí? El storytelling abarca a todos los estilos y a todos los formatos o géneros que hay dentro de la lucha libre. Mencionamos el sports entertainment, pero también podemos mencionar un caso de storytelling en las luchas de apuestas. Algo muy tradicional en México, donde hay una cuestión de honor. Alguien entrega algo que es muy valioso, generalmente relacionado con la identidad, ¿no? Como es el caso de una máscara, en la que el luchador se desprende del anonimato para poner en juego su honor. O mismo la cabellera, que si bien conocemos a la cara que porta esa cabellera, es un grado menor a la máscara, porque la máscara desconocemos quién está detrás. En cambio, en la cabellera, por más de que tiene valor, y hubo muchas cabelleras a lo largo de la historia de la lucha libre que tuvieron valor, como la del Negro Casas, por ejemplo, que la perdió 800 veces, sí representa algo grande para quien la apuesta, ¿sí? Una cuestión de honor. También tenemos el caso del Fighting Spirit, muy asociado a la lucha libre japonesa, pero el Fighting Spirit yo pienso que también se ve mucho en la lucha libre estadounidense, e incluso en la lucha libre mexicana, no es algo exclusivo de la lucha japonesa. El deseo insaciable de los luchadores por pelear, justamente. El clímax de fervor, el nirvana, podríamos decir, del luchador, en el que entrega todo para llevarse el combate. Eso es una forma de storytelling también, porque no todos los Fighting Spirit funcionan de la misma forma, ya sea con un comeback después del dominio del heel a lo largo de toda una lucha, así como los famosos intercambios eternos de golpes que se desarrollan en Japón, o mismo cuando en una lucha de apuestas, que también puede ser, el face todo ensangretado con la máscara abierta levanta al público con una llave a último momento. Me pongo a pensar en el caso de la lucha entre Atlantis y Villano III en el Consejo Mundial, por ejemplo. Entonces el Fighting Spirit también es una forma de desarrollar el storytelling. Y ahora también entramos con los Spotfest. Los Spotfest, que tanto se lo criminalizó a lo largo de la historia, y me incluyo, yo también he pasado por esas cosas. Pero los Spotfest también tienen un grado de storytelling. Por más de que no sea su foco principal, sino que, justamente como dice el término, el Spotfest es una fiesta de spots. Pero dentro de eso también puede haber un grado de storytelling. Una historia de espectacularidad, una historia de resiliencia. Siempre pongo de ejemplo el caso de Will Ospreay y Ricochet. Por más que no estemos de acuerdo, o sí o no, con los estilos, o con el tono de las luchas, Ospreay y Ricochet, en esa secuencia famosa que tuvieron el Best of the Super Juniors hace ya casi 10 años, ya estamos viejos, había una intención dramática en contar algo, en contar quién es el mejor high flyer del mundo. Y por eso esa secuencia pasó para la historia. No pasó por la espectacularidad solamente, sino que pasó por demostrar quién es el mejor Junior. Y fíjense cómo catapultó a los dos esa secuencia. No solo por la espectacularidad, sino porque estaban tratando de contar algo. Ospreay, a pesar de que soy un gran detractor de él, entiende muy bien eso. Entienden que en la espectacularidad hay historias, hay dramatismo. Y por más que sea muy melodramático, que ahora vamos a pasar a hablar de los géneros, es un tipo que entiende que en el spot hay mucho dramatismo y muchas cosas para desarrollar en cuanto a storytelling. Entonces el Spotfest también, a pesar de que en una época los luchadores los separaban en Spot Monkey y Storyteller, el Spotfest también tiene mucho storytelling. Mencioné ese ejemplo y puedo mencionar 800 ejemplos más. Entonces ya definimos qué es el storytelling, determinamos si es esencial
o no en la lucha libre, mencionamos cómo se desarrolla en la lucha libre el storytelling, mencionamos formatos en los que se desarrolla y mencionamos estilos, mencionamos elementos que tiene el storytelling. Ahora bien, vamos a hablar de la lucha libre y los géneros dramáticos. Drama no en un sentido de género como se lo conoce ahora, ¿no? El drama como tragedia. ¿Qué es el drama? Drama viene del griego y significa hacer, actuar, acción, ¿sí? Y se cataloga y se asocia a textos literarios cuyas intenciones son ser puestas en escena. Hablando de teatro, ¿sí? Es básicamente teatro el drama. Entonces, la lucha libre se desprende del teatro y se desprende del circo. Históricamente, ¿no? La lucha libre empezó como demostraciones de fuerza en los vodevils. Entonces viene con una raíz dramática la lucha libre, ¿sí? Porque es una puesta en escena la lucha libre. La lucha libre tiene elementos de puesta en escena. Tiene elementos de iluminación, elementos de bloqueo actoral, elementos de escenografía y de vestuario, y hasta elementos de utilería tiene, ¿sí? Por lo tanto, es un arte dramático, que se apoya mucho en el deporte, sí, porque necesitas tener un físico acorde para luchar. Necesitas tener una determinada fuerza, o no necesariamente podés tener fuerza y no necesariamente podés ser un gran acróbata, pero se necesita de un apoyo físico para luchar. Volviendo al tema, ¿la lucha libre es un arte dramático? Sí. ¿Es un deporte? También. ¿Pueden convivir las dos? En la lucha libre conviven las dos y por eso es tan fascinante la lucha libre. Porque tiene una puesta en escena, porque es premeditada, porque tiene una intención de dar un mensaje y porque tiene un storytelling, que es configurar un mensaje para que la gente empatice con los luchadores y se emocione. No necesariamente generar momentos, porque el storytelling no es generar momentos. Hay una concepción muy común en pensar que la lucha libre, contribuida por el Sports Entertainment, sobre todo por la pereza creativa de WWE en los últimos años, que la lucha libre se basa en crear momentos. No, la lucha libre no se basa en crear momentos. La lucha libre se basa en presentar una puesta en escena para desarrollar historias. No necesariamente para crear momentos, porque momentos, si queremos crear momentos en la lucha libre, se pueden crear de millones de formas. Pero eso no es lo primordial en la lucha libre. Por ejemplo, John Cena haciendo el Tour Heel. Era un momento, sí, era un momento impactante e impresionante, porque John Cena jamás fue heel. Y cuando fue, no era lo que era con todo lo que hizo como babyface. El momento, ¿existió? Sí, John Cena se hizo heel. Era contradictorio con la historia que estaban presentando, porque John Cena estaba haciendo una gira de retiro para los fanáticos, que él mismo había dicho. El momento contradecía la historia. Y cuando el momento contradice la historia, el storytelling flaquea. Y se vio y se notó mucho en el reinado de John Cena. ¿Por qué? Porque el Tour Heel no pegaba con nada. No pegaba con nada de lo que habían construido con él. Fíjense cómo el storytelling no son momentos. El storytelling no es precisamente un encuadre de cámara, porque eso no le pertenece a la lucha libre. Un encuadre de cámara, en todo caso, pertenece al formato televisivo. La lucha libre tiene sus propios códigos y sus propias formas de realizar, su propio tono actoral, y no depende exclusivamente de un encuadre de cámara o de una promo en backstage. Depende de muchos otros factores. Y acá es cuando entramos en la tragedia y en la comedia, porque la lucha libre tiene una beta muy trágica, ¿sí? De historias de superación personales, de caminos del héroe incluso, y de hasta épicas. Y últimamente está muy en boga el melodrama en la lucha libre, tanto en AEW como en WWE. A la gente le gusta el melodrama, le gustan las traiciones, les gustan las luchas con caras totalmente exageradas, y acá lo incluyo a Will Ospreay y lo incluyo a Roman Reigns, porque será muy distinto en cuanto a estilos, pero están muy relacionados en las caras que hacen cuando luchan. A la gente hoy en día le gusta el melodrama en la lucha libre, pero la comedia fue una parte muy importante en la lucha libre y hoy en día también sigue siendo muy importante. Porque, por ejemplo, un personaje como el de Kit Wilson no está metido en una rivalidad muy interesante, con suerte lucha, pero cuando aparece el tipo hace comedia. Y es una forma de desarrollar el storytelling también, porque el tipo se está contando su conflicto, con que es un hombre deconstruido, en un entorno lleno de machos alfa. Entonces, el conflicto es interesante. Y cómo lo desarrollan, hay una intención cómica, ¿sí? Porque por muchos años, y en parte por el Sports Entertainment de WWE, la lucha cómica fue vista como algo de poca importancia, de poco valor. Estás condenado a ser un luchador cómico porque vas a estar abajo de la cartelera. Pero hay y hubo promociones como por ejemplo DDT, que su escena main event luchaban muñecas inflables, con un tono muy absurdo, porque eso también,
Dentro de la comedia tenés la comedia ligera, la comedia absurda, bueno, diferentes tipos de comedias que no vamos a entrar ahora en detalle. DDT es comedia absurda, así como Chikara, por ejemplo. Y siempre fue muy dejada de lado. Entonces promociones como Chikara, como DDT, como Pro Wrestling Guerrilla incluso, siempre tuvieron una faceta muy cómica. Y se aprecia esas cosas porque la lucha libre no es un solo género, no es solo drama. La lucha libre también es comedia. Y siempre ha funcionado. Para mí, la lucha libre no se la puede separar del teatro. Por lo que ya mencioné, porque es un arte que tiene una puesta en escena. Es teatral la lucha libre. La lucha libre no creo que sea un género en sí mismo. ¿Qué lo puede llegar a convertir en un género en sí mismo? Su beta deportiva. Pero en el teatro también hay obras que tienen una beta física muy exigente. Siempre me pongo a pensar en el caso de Argentina, por ejemplo, que está el show de Flavio Mendoza, Extravaganza, que realmente requiere de gente muy preparada físicamente, de acróbatas. Lo mismo que los circos, por ejemplo, el Cirque du Soleil. O el caso de una obra teatral como Fuerza Bruta. Por más que sea una faceta deportiva y que muchos luchadores hasta entrenan artes marciales, entrenan lucha olímpica, que es el origen de la lucha libre, en cierta forma. Su origen es deportivo. Al haber una puesta en escena, se convierte automáticamente en un arte dramático. El arte dramático es el teatro. La lucha libre no es un género en sí mismo, pero sí es una disciplina artística. Llegando al final del video, puedo decir que el storytelling depende mucho de la promoción, depende mucho del enfoque que se quiera adjudicar cada promoción y que se adapta a los formatos en el que desarrollan sus actividades. Porque no todas las promociones de lucha libre tienen contrato televisivo. Y no todas las promociones de lucha libre deben apuntar a un formato televisivo. Muchas promociones viven de los shows regionales que hacen. Y eso es algo que me abrió mucho la cabeza cuando empecé a seguir la escena de mi propio país, de Argentina. Hay promociones que ni siquiera graban los shows. Pero ¿qué pasa? Hacen shows para los municipios, hacen shows en sociedades de fomento. Y eso también es lucha libre. O los vamos a discriminar porque no salen en televisión. Como por ejemplo 100% Lucha y los herederos de 100% Lucha siempre quisieron volver a reinstaurar el programa en televisión. Es un formato, es un medio. Y ahí existen múltiples medios para realizar tus actividades como promotor. No centremos el storytelling en una sola forma de pensar. El storytelling no es solo el sports entertainment. El storytelling se ajusta a lo que exija el contexto. Volviendo a lo que mencionaba en el primer video de cómo analizo la lucha libre. El contexto es importante. El storytelling se basa en el contexto. La lucha libre tiene su propia puesta en escena, en el combate, en las llaves, en los golpes, en los finishers, en la actuación de los luchadores, incluso hasta en la iluminación. Un show mal iluminado influye mucho en cómo termina siendo el producto después. Después hay otras artes que se acoplan a eso. Yo, por ejemplo, soy fotógrafo en shows de luchas nacional y yo trato de acoplar mi arte para que las promociones puedan bajar ese mismo mensaje. Yo cuando saco fotos, trato de hacer una angulación de cámara y tal para contar una historia también. Pero eso, la lucha no depende de cómo yo encuadre. No depende de la angulación que yo haga. Porque la lucha libre por sí sola cuenta historias. Lo demás son recursos o son medios en los que se puede seguir desarrollando la historia, pero no necesariamente depende de eso. Por eso es importante que separemos estas cosas y podamos definir qué es el storytelling en la lucha libre. Que al fin y al cabo se trata de crear emociones y que el público empatice con historias que los transformen para toda la vida. Y hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya hecho pensar. Déjenme en los comentarios qué les parece. ¿La lucha libre es un deporte, es un arte? ¿Qué piensan ustedes? Coméntenlo, denle me gusta al video, chusmeen en el canal que hay videos sobre todas, son un montón de cosas. Les dejo mis redes sociales acá en pantalla y abajo en la descripción. Nos estamos encontrando en otra oportunidad. Hasta luego.